cómo se ha convertido el problema de la droga en un enemigo que está destruyendo a la juventud y que lo que va creando y sembrando es violencia en todas las comunidades, destruyendo el futuro de miles de jóvenes. Y frente a esa realidad, el gobierno no hace absolutamente nada. Y es importante, al hacer este cierre que estamos haciendo con el tema de la violencia el día de hoy, recordar que quien tiene la responsabilidad sobre el tema de la seguridad es el gobierno nacional. El gobierno nacional y la Asamblea Nacional y los jueces son los responsables de cómo se enfrenta el problema de la seguridad. Pero esa responsabilidad no la toman en serio. Y se los voy a demostrar con una sola cifra. ¿Cómo se explica el hecho de que el presupuesto de este año y que el presupuesto del año que viene, lo que más se haya recortado sea lo que se va a invertir en seguridad personal? ¿Cómo se explica que para el año 2011 el gasto militar sea 22% mayor que el gasto en seguridad ciudadana? ¿Cómo se explica que en Venezuela tengamos una justicia tan partidizada, que cuando se trata de un juicio político, como fue el juicio contra el diputado Mazuco o contra los diputados Viallo Bielieri, que lo están llevando a tribunales el día de hoy, o con el diputado Alemán, ahí se rompen todos los récords para hacer un juicio en apenas días? Pero cuando hay que castigar la corrupción, por ejemplo, el caso Pedeval, el propio Tribunal Supremo de Justicia ordena parar el juicio y decir que en ese juicio no hay responsabilidad de las personas que están siendo señaladas por el caso corrupción. Esa es la realidad de un país en el cual el propio gobierno no le interesa enfrentar el problema de la violencia en Venezuela. Vivimos en un país donde hay cerca de 9 millones de armas dando vueltas por toda Venezuela. Y la propuesta de hacer una ley de desarme, la propuesta de invertir más en tecnología para coordinar mejor a las policías, la propuesta de que nosotros podamos tener más policías en Venezuela. Quiero que sepan que Venezuela tiene ahorita cerca de 60.000 policías y nosotros necesitaríamos el doble de la policía para tener un número de policías verdaderamente óptimo a la población del país. Y sin embargo no se invierte en más y mejores policías. Se tiene una justicia partidizada, politizada. Una fiscal y una fiscalía totalmente a la orden de lo que significa la línea política de Miraflores. Tenemos lamentablemente un país donde el propio gobierno es quien siembra el discurso de la violencia y el odio. Por eso, al hacer hoy este balance sobre un tema que nos duele y que todos sufrimos, que es el tema del crimen y la inseguridad y la violencia, tenemos que decirle a Venezuela que lamentablemente al gobierno no le duele lo que está pasando en este tema. Al gobierno lo único que le importa es concentrar el poder él, tener más poder él, tener todo lo que significa el control él, pero no tiene el mayor esfuerzo para poder hacer todo lo que tendría que hacer para combatir el tema de la seguridad. Convocar a los gobernadores y alcaldes, aprobar la ley de desarme, tener toda una política para doblar el número de policías y pagarlos y entrenarlos y depurarlos como corresponde. El invertir en tecnología para tener una realidad de enfrentar el crimen organizado, aumentar el número de jueces, aumentar el número de fiscales, sembrar la justicia de paz, prevenir en el problema de la droga, prevenir en el problema de la violencia del hogar. Son miles las cosas que se pueden hacer desde ayer para frenar este tema de la violencia. Y sin embargo el gobierno pareciera o que no le importa o que es cómplice de la violencia, que disfruta de la violencia. Y hay que recordarle al gobierno que la violencia no distingue color político. Hemos visto cómo familiares de personas allegadas al gobierno han sido víctimas también del crimen. Y ni siquiera eso le da la razón para una respuesta a este problema. Yo me pregunto, ¿será que tienen tantos guardaespaldas y tantos policías y tantos carros blindados que no les importa a ellos? ¿Que no les duele lo que sufre Venezuela con este tema? Ayer mismo 2 damnificados
resultaron asesinados. ¿Por qué esa realidad de violencia todos los días? Ayer mismo un joven lo mataron porque no tenían nada que robarle. Lo fueron a asaltar y cuando vieron que no tenían nada para robarle, la respuesta fue matarlo. Esa es la cultura de la violencia que se está sembrando en el país. Y esa cultura de la violencia se siembra desde el discurso violento. Esa cultura de la violencia se siembra desde el momento en que se busca el enfrentamiento entre los venezolanos. Esa cultura de la violencia se siembra desde el momento en el cual se niega el diálogo en el país. Esa cultura de la violencia se convierte en una enfermedad contagiosa en la medida en que el gobierno no hace nada, en la medida en que el gobierno no invierte, en la medida en que el gobierno no busca reformar la justicia, la policía y la realidad de lo que está viviendo nuestra familia.